Bueno, entonces aprovecho a saludarlas. Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios de IEEE COMSOC Argentina. En esta oportunidad lo tenemos a Jorge Finocchieto, que nos va a hablar de cómo puede ayudar el celular a, digamos, enfrentar la pandemia que estamos transitando. Un tema bien de, digamos, de actualidad y de preocupación de todos y todas, ¿no? Así que, bueno, no sé, Jorge, si querés poner la presentación, así. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a esto y ya también agradezco la invitación, un poco de traer hoy parte de un trabajo que venimos haciendo e incluso hoy participan también algunos de los integrantes de un proyecto que hoy les vamos a comentar. Pero quizás voy a comenzar por ahí con una experiencia un poco más personal y quizás una pregunta que muchos nos hemos hecho es que, bueno, creo que frente a los desafíos y el problema a nivel mundial del tema de la pandemia, el COVID-19, todos nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es nuestro granito de arena? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Más allá de cuidarnos y cuidar seguramente a los que están alrededor nuestro. Creo que también los que por ahí trabajamos en temas de investigación o pensamos que podemos llegar a desarrollar soluciones, nos hemos preguntado qué podemos hacer, ¿sí? Para, bueno, colaborar con este desafío donde tenemos que aunar esfuerzos de todas las áreas. Así es como aproximadamente hace un año y algunos meses, yo todavía lo recuerdo, son esas cosas que uno le quedan grabadas, me hice la pregunta es que, ¿qué puede hacer un ingeniero electrónico, alguien que se dedique a las comunicaciones, ¿sí? Frente al COVID? En aquel momento todo estaba yendo a remoto, toda distancia, y por ahí uno podía ver que el rol nuestro, ¿sí? En las comunicaciones era por ahí mitigar este problema de la presencialidad a través de ofrecer una mejor infraestructura de comunicaciones. Pero surgió a través de estos pensamientos que uno tenía y principalmente yo me acuerdo porque fue una noche que casi no dormí pensando en este problema, fue que me di cuenta y obviamente empecé a investigar de que había una potencialidad en utilizar tecnología que era afín a las comunicaciones justamente para, digamos, contrarrestar, ¿sí? El tema de la propagación de esta enfermedad. Fue así como surgió un poco esta pregunta, ¿no? Si hoy, en un mundo en el cual la mayoría de las personas tiene un celular en la mano, ¿sí? No vamos a decir las 24 horas, pero gran parte del día, y ese celular acompaña a cada una de estas personas, si podemos pensar que nuestro teléfono entonces nos puede ayudar de alguna manera a cuidarnos, a protegernos, incluso bueno, a cuidar a los demás. Así es como surge un poco esta idea de cómo puede ayudar el celular a frenar el COVID-19. Sucede que en aquel momento también había una convocatoria de proyectos impulsada por la Nación y bueno, trabajamos, recuerdo, varias semanas en formular esta idea, ¿sí? En investigarla y en presentarla y finalmente fue una idea que fue financiada y es un proyecto actualmente en curso que comenzó a mitad del año pasado y estaría terminando a mitad de este año y donde nuestro objetivo es demostrar, ¿sí? Una solución y obviamente desarrollarla, validarla, donde el celular sea realmente una ayuda para contrarrestar lo que es la propagación de este virus. Por ahí, no sé si todos lo podrán hacer, si no los invito, si no lo vamos a hacer, pero los que quieran tengan un celular a mano, los invito a que escaneen este código QR, ¿sí? Si no, si tienen la computadora pueden entrar a esta dirección slido.com y ingresando en ese caso el código que está abajo, el numeral celular, van a poder contestar, ¿sí? Esta pregunta que es, bueno, yo adelantarme a lo que les quiero contar, ¿sí? Y si yo les preguntara hoy cómo puede ayudar su celular a frenar el COVID, ¿cuál de estas opciones elegirían o si elegirían más de una? No sé si alguno se anima a ir contestando. Yo voy a compartir los resultados y vamos a ir charlando un poco de esto. Entonces, el que tenga un celular a mano, lo invito a que escanee el código QR e intente, a ver, responder.
Ahí ya estoy viendo que algunos han respondido. Vamos a utilizar, ya que estamos en este modo virtualidad, vamos a aprovechar un poquito las herramientas que nos ofrece. Entonces tenemos la primera opción, que es alertándome tempranamente de un riesgo de contagio, ¿sí? Es decir, de un hecho que sucedió y del cual yo debería conocer para tomar alguna medida. La otra opción es avisarme de que el virus, de alguna manera, quizás aunque no me haya contagiado, está cercano, ¿sí? Es decir, se encuentra en mi entorno social. Creo que todos vemos, o al menos todos los días, la cantidad de casos que hay en el país, porque así se reporta, por ahí uno entra y se fija en su ciudad. ¿Qué pasa si también el celular podría decirme en mi entorno social, es decir, con una precisión mayor, cuántos casos hay y eventualmente eso indicarme de alguna manera, si quieren, la distancia del virus a mi persona? Y la otra sería que me ayude a tener un comportamiento adecuado frente a esta situación, ¿sí? Lo cual implica, bueno, distanciamiento social, la posibilidad también de conocer que si yo me cuido, si mi entorno se cuida, de poco sirve que yo me cuide mucho y mantenga un distanciamiento y me vea con unos pocos, y con esos pocos que me veo, al final de cuentas, por ahí no respetan el distanciamiento o las medidas, digamos, de distanciamiento social en general. Bueno, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Sí? Bueno, fíjense, acá yo les comparto los resultados, ¿sí? Entonces, vemos que la mayoría por ahí ha elegido las opciones más de un aviso de la presencia del virus o el distanciamiento social, es decir, evaluar mi comportamiento o eventualmente la presencia del virus. Algunos un poco menos el tema de que me pueda avisar, ¿sí?, de que me he contagiado. Por supuesto que estas tres preguntas, estas tres respuestas a esta pregunta, yo creo que todas, ¿sí?, y de alguna manera ustedes lo han hecho, todas son válidas, ¿sí? Es decir, que hoy el celular puede de alguna manera ofrecernos estas tres opciones y quiero contarles en esta charla algunas ideas de cómo hacerlo y eventualmente después les puedo contar algunos detalles más específicos del proyecto. Por lo tanto, vayamos a aquella que parece ser como la de mayor riesgo o la que me podría eventualmente notificar de un riesgo alto, que sería el caso en el cual yo me haya contagiado, ¿sí? Por supuesto que si me he contagiado o existe una buena chance de que lo haya hecho, es algo que yo quiero saber. Pensemos un poco hoy cómo funciona la detección del COVID-19. En general, todos conocemos que existen pruebas de diagnóstico a las cuales uno se puede someter. Conocemos el caso de los PCR, eventualmente también las pruebas con antígenos, y de alguna manera lo que hacen es confirmar, ¿sí?, ya la presencia, ¿sí?, de la enfermedad en mi cuerpo. Y eso de alguna manera es la evidencia más fuerte que uno tiene del hecho de estar contagiado. Pero en general, cuando uno se somete a un PCR, suele ser un momento en el cual quizás ya ha contagiado a otros o ha tenido ya, está en el periodo infeccioso muchas veces, ¿sí?, lo cual podría ser tarde si uno quisiera tratar de contrarrestar o frenar, digamos, la cadena de contagio. También muchas veces la forma de conocer el tema de COVID-19 es a través de síntomas, ¿sí?, un poco de fiebre, tos, cansancio. Eh, o, si no, también la otra opción, que muchos por ahí conocerán, es haber tenido algún tipo de contacto, de cercanía, ¿sí?, con un caso confirmado, ya que sabemos que, bueno, la forma más probable de que se transmite la enfermedad es a través siempre de otra persona o haber estado en algún lugar con otra persona. Lo que sí estamos seguros es que cuanto más temprana sea la detección, ¿sí?, más chances hay que se pueda romper, ¿sí?, esta cadena de contagio. Por lo tanto, la detección temprana pasa a ser una de las claves fundamentales en contrarrestar, ¿sí?, digamos, bueno, la propagación del virus y la transmisión. Y esto lo que tiende a hacer, obviamente, es bajar la cantidad de contagiados. Cuanto más nos desmaremos en detectar que alguien tiene la enfermedad, también hay más chances que esa persona haya contagiado a una mayor cantidad de personas. Por lo tanto, existe algo, y en mi caso fue algo que yo conocí a partir de investigar, pero quizás muchos de ustedes ya hoy lo han visto en los diarios, que se conoce como el rastreo de contactos, ¿sí? En inglés se habla de contact tracing, una palabra que ha salido mucho en los medios. Y es una estrategia, ¿sí?,
que justamente lo que busca es averiguar cuáles son estos contactos estrechos, ¿sí? Con quién yo me he vinculado por ahí en los últimos días, para tratar, ¿sí?, de advertir tempranamente, aunque estas personas todavía no hayan pasado por algún tipo de prueba de diagnóstico, y que estas personas fundamentalmente se pongan en una situación de aislamiento y eviten, ¿sí?, ese potencial riesgo de contagiar a otros. ¿Bien? Entonces, de esta manera lo que uno trata es de aislar, podríamos decir que uno lo que quiere hacer es como de aislar el virus, ¿sí? El virus se transporta en las personas, por lo cual uno quiere aislar ese grupo de personas que hoy tienen el virus y que potencialmente lo podrían contagiar al resto. Esta estrategia es una estrategia que se implementa hoy, digamos, ya se ha implementado incluso para otras enfermedades infecciosas, ¿sí? Tomó mucha relevancia para el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el virus, justamente por la velocidad de propagación que tiene este virus, por lo infeccioso que es. Ahora, es una técnica que de alguna manera se hacía manualmente, ¿sí? A través de, una vez que se hace la prueba de diagnóstico, eventualmente se le hace una entrevista o se le pide a la persona de contactar o dar información sobre quiénes han sido sus contactos estrechos y a partir de ahí tratar de aislar a estos contactos. Que sea manual, obviamente, introduce demoras. Generalmente ya hay demoras, dijimos, para, en primer lugar, llegar a la prueba de diagnóstico, es decir, que una persona confirme el hecho de que está contagiado. Imagínense la demora adicional que se agrega para eventualmente llegar a los que se hayan contagiado. Y esta demora, generalmente, cuando es manual, estamos hablando de días, ¿sí? No estamos hablando de horas, sino que lo que termina pasando es que pagamos demoras en días, lo cual yo no lo estoy reportando acá, pero también se ha estudiado en el marco incluso del proyecto. Esa demora, ¿sí?, termina impactando mucho en cómo se propaga este virus y la cantidad de casos, cómo crece la cantidad de casos. Bueno, si estamos hablando de una charla seguramente con un aspecto técnico, lo que surgió con mucha fuerza durante esta pandemia fue utilizar, ¿sí?, alguna técnica digital para hacer este rastreo de contactos. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto sea de una manera automática, y que no solo se vayan registrando los contactos, sino también detectando, ¿sí?, cuándo hay o cuándo no un contacto entre dos personas, ¿sí? Y acá es donde entra como el actor principal, digamos así, de esta técnica o de esta estrategia, que es nuestro teléfono. Nuestro teléfono, de alguna manera, que nos acompaña, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con otra persona o estamos en una reunión social o cualquier tipo de evento que implique estar con más personas, probablemente hoy la realidad es que la mayoría de estas personas tienen celulares, ¿sí? Por lo tanto, detectar, ¿sí?, el contacto entre personas también se puede pensar como detectar, ¿sí?, la cercanía o proximidad entre los celulares que llevan estas personas, ¿sí? Por lo tanto, los teléfonos se pueden transformar de alguna manera en un dispositivo que va a recolectar datos de manera de estimar la proximidad con otros dispositivos que de alguna manera representan a cada uno de ellos, al menos una de las personas, ¿sí? Una persona. Bueno, ¿qué información pueden recolectar estos dispositivos? Bueno, y acá es donde, fíjense, entran en particular algunas tecnologías, ¿sí?, que son y están vinculadas con las comunicaciones, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de señales de GPS, ¿sí?, que nos permitirían, por ejemplo, conocer dónde está ubicado un cierto dispositivo. También tenemos, por ejemplo, el tema de Wi-Fi, ¿sí?, que nos podría dar una información de a dónde está conectado, ¿sí?, a qué nodo, punto de acceso está conectado un teléfono. Es decir, también estamos hablando de algo relacionado a un tipo de ubicación. Y luego hablamos de otro tipo de señales, ¿sí?, que quizás son los que han tomado un poquito más de importancia, que es la señal de Bluetooth, una señal que utilizamos muchas veces para comunicaciones de corto alcance, ¿sí?, como es conexión con, por ejemplo, dispositivos o periféricos como auriculares, mouse, etcétera, pero en su versión de baja energía, bajo consumo energético, ¿sí?, Bluetooth Low Energy o BLE, como solemos decir, BLE o BLE, que es una versión que consume poca energía y sirve simplemente para anunciar o enviar un mensaje a corta distancia, ¿bien?
Esta tecnología en particular tiene una ventaja frente a las anteriores, que no trata de hacer una ubicación, digamos, llamémosle así, absoluta de dónde está una persona, sino que si hay dos dispositivos que utilizan BLE, ¿sí? Lo que uno puede tratar de hacer es estimar la, llamémosle, ubicación relativa o proximidad, ¿sí? Entre estos dos dispositivos. Es decir, si los dos dispositivos intercambian periódicamente algún tipo de mensaje, ¿sí? Y cada uno puede medir, digamos, la señal con la que le llega ese mensaje, de alguna manera pueden tratar de utilizar esta información para estimar, ¿sí? Una relación entre estos dos dispositivos que podríamos pensar que es la proximidad, ¿bien? Tienen la otra ventaja que les comentaba de que consume poca energía. Las otras tecnologías, el uso de GPS y Wi-Fi, son interesantes, aunque muchas veces se desalientan por el hecho de que suelen recolectar o necesitar para establecer la proximidad una ubicación ya asociada más geográfica. Lo cual, un tema que vamos a tocar muy de costado, ¿sí? Pero muy sensible, que es que uno en el fondo no quiere saber dónde están las personas, sino simplemente si tuvieron contacto o no. Sobre todo por un tema de proteger la información, digamos, que uno va recolectando. También hay algún tema de estas tecnologías que suelen ser más demandantes en temas de energía, y también existen otras, como puede ser también el uso del sonido, ¿sí? Emitir una señal ya no, digamos, de radiofrecuencia, sino una señal sonora y a través, digamos, del mismo mecanismo establecer algún tipo de distancia, ¿sí? O estos mecanismos de ranging, ¿sí? Donde uno puede establecer, digamos, una distancia. Pero en general las ondas sonoras suelen ser mucho más sensibles por ahí a algún tipo de obstáculo físico, ¿sí? O absorciones que se pueden dar sobre todo en algunos ambientes. Por lo tanto, más allá que todas estas señales son interesantes y muchas veces uno termina utilizando más de una, vamos a quedarnos principalmente, ¿sí? Con la idea de que el rastreo digital hoy se podría hacer a través del uso de Bluetooth Low Energy, BLE. Bueno, ¿cómo, cómo funciona esto? Un poco lo anticipaba antes. Bueno, en general la idea, ¿sí? Es que los dispositivos periódicamente van a emitir, ¿sí? Un mensaje anunciando su presencia. Esto suele conocerse como una baliza, ¿sí? Como esas balizas, digamos, que suele haber, por ejemplo, en las torres o algo que son, digamos, una luz. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Pero en el espectro radioeléctrico, donde periódicamente yo me enciendo y envío un mensaje con cierta información que ayuda al otro a reconocer mi presencia. ¿Bien? Y por supuesto, esto también, así como está el proceso de transmitir, digamos, esta información, también hay un proceso en simultáneo que es el de estar escuchando, ¿sí? La presencia de otros dispositivos. Por lo tanto, periódicamente yo voy a escanear de alguna manera o escuchar por una ventana que podemos llamar de observación, si llegan mensajes, ¿sí? De otros dispositivos, y de esos mensajes yo principalmente lo que tomaré como información es el nivel de potencia, ¿sí? Con el que estoy recibiendo ese mensaje. Y por supuesto también podría conocer, si me lo publica el teléfono que emite, por ejemplo, cuál es la potencia con la que está transmitiendo. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo donde todos están continuamente anunciando, ¿sí? Su presencia, pero a su vez están continuamente escuchando la presencia de otros. Y cada uno va almacenando localmente, ¿sí? La información respecto a la señal, a cómo llega la señal a cada uno de los dispositivos. Y ahí surge el primer problema. El primer problema es que uno podría pensar que puede utilizar esta información justamente para estimar, vamos a hablar de proximidad. Proximidad, ¿sí? Como una especie de cercanía, con la idea de llegar a este concepto que se puso quizás muy de moda al principio, hoy un poco más discutible, que es el de contacto estrecho, es decir, una distancia, ¿sí? Con alguien. En su momento, el contacto estrecho se definió por la Organización Mundial de la Salud como una distancia de menor o igual a 2 metros, por una cantidad de tiempo que son los 15 minutos. Pero bueno, entonces uno podría primero pensar a la proximidad como una distancia, establecer una cierta distancia,
y tratar de estimar esta distancia a través del valor de atenuación de la señal que puede calcular, ¿sí?, a partir con cada nuevo mensaje que le llega bueno, de los dispositivos presentes. Bien, existe una relación, bueno, existen ciertos, así, llamémosle modelos paramétricos que podrían permitir hacer una primera estimación de esto, pero la realidad es que si uno empieza a analizar estos datos, sobre todo cuando uno colecta muchos datos, ve que existe una gran variabilidad, debido, bueno, a temas de reflexiones y obstáculos que suelen suceder cuando esta señal se propaga, principalmente en ambientes que son cerrados, ¿sí? También puede sufrir fuertes atenuaciones por ejemplo, por el cuerpo humano, que fundamentalmente tiene mucha agua y eso suele también generar atenuaciones. Por lo tanto, lo que uno termina necesitando como para hacer una buena estimación, ¿sí?, podría ser muchos valores, ¿sí?, y tratar de entender, ¿sí?, qué me dicen esos valores. Por lo tanto, quizás estimar una distancia puede ser una de las opciones, pero en general, nosotros un poco lo estudiamos en el proyecto, otro esquema que suele considerar justamente toda esta variabilidad es sino considerar esto como un problema no de estimar la distancia, sino como un problema de clasificación, donde yo lo que quiero saber es fundamentalmente si, dado un conjunto de valores que yo recibo, digamos de atenuaciones que yo tengo a disposición, ¿qué puedo suponer si la persona se encuentra, digamos, dentro, digamos, de una cercanía que podríamos considerar de contacto estrecho o no? ¿Sí? Por ejemplo, si se encuentra dentro de un radio, digamos, de hasta 2 metros o si se encuentra afuera de ese radio, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, existen distintas formas. Nosotros en el proyecto hemos ido más por la idea de buscar un esquema de clasificación, lo hemos también comparado con el esquema de estimar la distancia, y en general suele ser un poco más robusto, ¿sí?, y nos permite incluso extraer cierta información de estas señales para utilizarlo como un problema de clasificación. Uno de los temas que uno tiene que determinar en estos casos es no solo si estoy cerca, sino por cuánto tiempo. Acuérdense que les mencionaba, el concepto de contacto muchas veces también tiene asociada una dimensión temporal, ¿sí?, que es por cuánto tiempo yo estuve bajo una cierta condición, ya que eso también me habla, digamos, de la cantidad de virus que yo podría haber incorporado. Por lo tanto, el segundo desafío es estimar la duración, ¿sí?, de ese contacto. Y acá un poco lo pongo al final, pero hay como un problema de huevo a la gallina. Es decir, yo podría pensar que mientras yo esté a una cierta proximidad, llámese distancia o dentro de algún tipo de rango, yo puedo decir que ese contacto continúa, ¿sí? Pero por otro lado, yo quiero utilizar la duración del contacto como para recolectar una cantidad de muestras de esta señal y tomar una decisión. Por lo tanto, a mí me gustaría, ¿sí?, que poder estimar la duración del contacto de una manera independiente o bastante independiente, ¿sí?, de mi estimación de la proximidad. Por lo tanto, un primer criterio sí podría ser que, bueno, mínimamente para que exista un contacto, ¿sí?, yo lo mínimo que necesitaría es estar recibiendo periódicamente, ¿sí?, o recibiendo algún mensaje de este dispositivo con el que yo quiero estimar la proximidad. Pero debería encontrar una forma de determinar si en algún momento cambiaron las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy conversando con alguien, ¿sí?, y bueno, converso 5 o 10 minutos, pero después por ahí esa persona se va a otro lugar o se va a su escritorio, lo que sea, y ya estamos a una distancia mayor. Por lo tanto, yo necesitaría entender, ¿sí?, que algo cambió o las condiciones cambiaron para poder determinar que ese contacto ya terminó y poder aislar o determinar cuáles son las muestras con las que voy a estimar la proximidad. Y en esto una idea que ha surgido incluso relativamente hace poco en el proyecto, y estamos analizándolo ahora, ha sido utilizar otro tipo de información que podemos obtener de nuestro teléfono, que es lo que se conoce como la actividad, ¿sí? Si uno busca en los teléfonos, lo que hacen a través de todos sus sensores, donde hay sensores sobre todo de inerciales, de movimiento, es determinar un poco cuál es la situación en la que está la persona. Principalmente si
por ejemplo, la persona está caminando, si está quieta, si está corriendo, si está moviendo. Por ahí también nos es familiar el famoso contador de pasos, ¿sí? Ustedes saben que los celulares tienen como una especie de sensor así virtual que muchas veces permite ir contando cuántos pasos damos. Por lo tanto, uno podría, en una primera aproximación, pensar que la duración del contacto, ¿sí?, se va a dar siempre y cuando esas dos personas, a través de las cuales estamos teniendo algún intercambio de mensajes, ¿sí?, estén en dos estados que sean, digamos así, similares, y cuando alguno de esos estados cambie, sea el del otro dispositivo, sea el mío, probablemente significa que ya la interacción nuestra también cambió, y eso podría ya darnos una información de que la duración del contacto, bueno, ya ha finalizado. Por supuesto que, digamos, en todo este tiempo uno va garantizando de que por lo menos recibe un mensaje. Por supuesto que estos mensajes, cada uno tendrá distintos valores de potencia recibida que se podrán deber a el entorno mismo o justamente a una situación de que haya un cambio y la persona se esté moviendo. Y existen otro tipo de información que también fuimos considerando en el proyecto y también hemos visto que es de gran importancia, sobre todo cuando uno tiene que analizar el riesgo de contagio, que es tratar de determinar cuál es el ambiente donde se encuentran, en este caso, este contacto. Sabemos que no es lo mismo un ambiente abierto, idealmente, por supuesto, estamos pensando que un ambiente abierto es ventilado, donde el virus no tiende a quedarse. Recordemos que están estos dos conceptos, ¿no?, de la transmisión a través de estas gotículas, que sería un poco el virus que sale de nuestra boca, y después los aerosoles, que es ese virus que queda en suspensión y sobre todo en ambientes que no son ventilados, tiende a permanecer un tiempo. Por lo tanto, el conocer cuál es el ambiente en el cual se está produciendo un contacto tiene mucha importancia también para reportar a la hora y de evaluar algún tipo de riesgo de contagio. Pero también algo que hemos investigado y hemos podido validar en algunas situaciones es que para yo tener una mejor estimación de esta proximidad, ¿sí?, es importante también conocer el ambiente. No es lo mismo ambientes abiertos, donde de alguna manera la propagación en general es, digamos, de las señales, no tiene obstrucciones, no hay reflexiones principalmente, es como un espacio libre. ¿Qué casos donde al ser cerrado, ¿sí?, muchas veces las reflexiones terminan, ¿sí?, generando algún tipo de, digamos, interferencia constructiva y por ahí generando valores más altos de los que obtendríamos en ambientes abiertos? ¿Y cómo hacemos para detectar cómo hace el celular para detectar dónde se encuentra? Nosotros hemos investigado algunos casos. Uno de los sensores que parece ser bastante clave y ayuda en gran medida a discriminar el tipo de ambiente es, por ejemplo, el sensor de luz. El sensor de luz, en muchas ocasiones, obviamente dependiendo el día y algunas condiciones, digamos, climáticas, puede ser un buen discriminador, ¿sí?, si estoy en un espacio abierto o cerrado. Porque en general, ¿sí?, los órdenes de magnitudes que uno obtiene en los valores de luminosidad son mucho más altos cuando se encuentra afuera que cuando se encuentra en ambientes cerrados, ¿sí?, por más incluso que haya una luz que sea artificial. Y también existen algunos otros sensores que nosotros por ahí hemos investigado y validado, pero por ahí no profundizado tanto, que podría ser, por ejemplo, la visibilidad que yo tengo en la cantidad de satélites GPS que yo puedo ver. Generalmente esa cantidad suele ser menor en un ambiente, digamos, cerrado, donde, digamos, hay obstáculos digamos así, entre el satélite y mi dispositivo celular, y ambientes abiertos donde, bueno, esos obstáculos desaparecen. Por lo tanto, la cantidad, digamos, de satélites visibles también es otro de la información que uno podría utilizar como para ayudar a discriminar. Incluso también yendo un poquito más fino, la relación señal-ruido que uno recibe estos satélites también parece ser un buen discriminador. Y otros aspectos, ¿sí?, como a veces también señales, digamos, de algunas de las torres de celulares y otro tipo de información que se ha utilizado para esto de detectar el tipo de ambiente. Por lo tanto, es una información que nos sirve para la proximidad, pero sobre todo también para caracterizar este tipo de contacto estrecho donde ocurre. Y uno de los aspectos que no es menor, ¿sí?, quizás es un aspecto más de diseño, pero nosotros hemos reflexionado sobre esto,
es cómo se van a identificar estos dispositivos, ¿sí? De alguna manera está claro que si dos dispositivos se están intercambiando mensajes, es necesario que cada uno tome algún tipo de identificador, que permita a quien recibe, digamos, periódicamente estos mensajes a través de BLE, reconocer que esa secuencia de mensajes pertenecen a un mismo dispositivo. Algo que, digo, uno si por ahí entra y piensa, no sé, por ejemplo, en Bluetooth y sabe que hay una dirección MAC o algo de, bueno, el problema es que Bluetooth, por un tema de seguridad, va cambiando esa dirección MAC. Por lo tanto, uno tiene que generar un tipo de identificador que va por arriba, digamos, de la capa de enlace, que permita identificar esa fuente, ¿sí? Al menos durante el tiempo que se genera el contacto, ¿sí? Como para poder asociar y obtener todos esos valores relacionados al contacto. De hecho, hoy una de las formas que esto se hace es a través de la asignación de lo que son identificadores temporales. De alguna manera son identificadores que generalmente duran 15 minutos y lo que hacen es tratar de caracterizar contactos de hasta 15 minutos, ¿sí? Son temporales y de alguna manera efímeros porque lo que va pasando es que cada vez se van regenerando y bueno, yo mismo como emisor los voy cambiando. Los que conozcan un poquito más de este tema, por ahí sabrán que existe una solución, la cual desarrollaron Apple y Google respecto al tema de contact tracing, y por ejemplo, ellos proponen, por un tema de seguridad, el uso de identificadores temporales, ¿sí? Ahora bien, nosotros a partir de analizar esto, hoy estamos pensando que existe, más allá de que uno podría pensar que es menos seguro, pero el tema de seguridad creo que tiene otro tipo de soluciones que suelen mitigar, mucho valor en considerar identificadores que sean permanentes, es decir, que el dispositivo toma un identificador y ese identificador va a permanecer, ¿sí?, en el tiempo, no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera tener un identificador que no cambie en el tiempo me permite tener un mejor seguimiento, por ejemplo, de si yo me he visto con 10 personas, ¿sí?, en el día o siempre me vi con la misma, pero en instantes distintos, ¿sí? Cuando los identificadores son temporales, uno no puede asociar lo que fue un contacto que tuvo a la mañana con un contacto que fue a la tarde. Son dos contactos los cuales no puede identificar que vengan de la misma fuente. En cambio, cuando son permanentes, esto ayuda a tener una idea del riesgo, que no es lo mismo si yo me vi con 10 personas distintas, probablemente que si me vi solo con la misma persona. Por lo tanto, en general, tener estos contactos permanentes lo que nos va a permitir es tener como una mayor cobertura, ¿sí?, del espacio que yo puedo explorar y de la información que puedo obtener de este espacio respecto a mi riesgo. Bueno, y llegamos finalmente, ¿sí?, digamos, toda esta discusión nos lleva a lo que queremos obtener, es decir, nuestro celular nos tiene que ayudar de alguna manera a conocer cuál es el riesgo, ¿sí?, de haber estado en contacto con el virus. Esto se suele llamar, ¿sí?, como el nivel de exposición, si yo tuve una exposición, ¿sí?, en el virus. ¿Cómo funciona esto en estos esquemas? Bueno, falta agregar algo más de información al problema. Hasta ahora veníamos discutiendo cómo el teléfono hace para recolectar y reconocer y almacenar cuáles han sido los contactos que yo tuve. Lo que falta sumar para analizar este riesgo es conocer si alguno de mis contactos, ¿sí?, es un caso confirmado. Si alguno de mis contactos es un caso confirmado, yo ya puedo establecer a partir de cómo fue ese contacto si existe un riesgo de haberme contagiado. No quiero extenderme mucho, quizás pueda surgir en las preguntas. Obviamente esta es una información que en general los teléfonos accederían a un sistema de salud, el cual le podría proveer cuáles son los IDs de los dispositivos, ¿sí?, de una manera, llamémosle anónima, que corresponden a casos confirmados. Es decir, la idea siempre es mantener en el celular información que no esté asociada a datos personales, ¿sí? Estos identificadores de alguna manera tienden a anonimizar, ¿sí?, la información y simplemente establecer relaciones entre dispositivos que yo desconozco cómo se vinculan después con las personas. Y acá entra otro tema importante que también fue un hallazgo, digamos así, de la discusión del desarrollo de este tipo de solución, que es hasta dónde yo puedo conocer o quiero conocer. Una primera posibilidad es que yo solo aprenda o conozca aquellos contactos directos, es decir,
todos aquellos dispositivos, de alguna manera, los que yo tuve algún tipo de intercambio directo de mensajes, ¿sí? Esto vamos a llamar que fueron detectados por mi celular. El problema de esto, voy a mostrar después un gráfico que seguramente se entiende un poquito más, es que muchas veces esto no me va a permitir, por ejemplo, conocer el riesgo de haberme contagiado a través de un caso, por ejemplo, asintomático. Ustedes saben que los asintomáticos muchas veces al no presentar síntomas no se someten a pruebas de diagnóstico, ¿sí? Como puede ser el PCR, por lo tanto ellos nunca van a pasar a ser parte de esta base de casos confirmados, pero puede ser que ellos sí hayan transmitido el virus. Por lo tanto, si yo tengo en mi base solo los contactos directos, yo voy a depender que sean esos contactos directos los que tengan asociados algún tipo de prueba de diagnóstico, pero no voy a poder ver más allá. Por lo tanto, acá surge una extensión, digamos, de este relevamiento de contactos, que es también conocer lo que llamamos los contactos indirectos. Es decir, con quiénes se han visto o cuáles han sido los contactos que han tenido mis contactos directos. Por ejemplo, si yo me vi hoy con alguien, me gustaría también que esa persona o ese dispositivo me comparta algo de información que sea importante a la hora de yo, si alguno de los contactos que tuvo esta persona fuera un caso confirmado, pero él no lo fuera, por ser asintomático, yo pudiera conocer ese riesgo. ¿Bien? Esta figura creo que lo muestra bastante claramente. Fíjense que tenemos en este círculo interno, ¿sí? Tenemos a la persona, y obviamente si la persona con la que yo me contagio es una persona la cual después pasa a ser un caso que está infectado y diagnosticado, y obviamente un caso confirmado, conocido, bueno, yo podría saberlo simplemente relevando los contactos directos. Ahora bien, si yo me contagié de alguien que podemos llamar asintomático, el cual no va a tener o no se va a cargar nunca una prueba de diagnóstico, pero él transmitió el virus, ¿sí? Yo necesitaría ver un poquito más allá de él, ¿sí? Necesitaría pasar como a este segundo nivel, ¿sí? A este ya, digamos, un grado más, ¿sí? A un segundo grado de contacto, que serían cuáles fueron los contactos que tuvo esta persona, porque puede ser que en ese nivel, a esa distancia, ¿sí? Ya de 2 saltos, pueda yo identificar el caso origen, ¿sí? Que me vincula, que puede haber sido una vía de contagio, ¿bien? Por lo tanto, esto nos lleva a que los dispositivos, en este caso los celulares, tienen que implementar 2 aprendizajes. El primero fue el que un poco les estuve comentando hasta ahora, que podemos llamar un aprendizaje directo, donde a través del intercambio digamos, de mensajitos que anuncian la presencia, digamos, de cada uno, y la escucha de estos mensajes, uno puede conocer, ¿sí? Y determinar este contacto con ese dispositivo. Pero existe otro aprendizaje, ¿sí? Que vamos a llamar aprendizaje indirecto, que es que en esas ocasiones donde mientras estos dispositivos están anunciando su propia presencia, también van a compartir, ¿sí? Algo de información que consideran relevante al otro dispositivo, a los fines que puedan detectar eventualmente el contagio a través de alguno de los contactos que tuvo el dispositivo antes, ¿sí? Y acá, bueno, obviamente es un equilibrio muy sutil, donde uno tendría que contar cierta información que pueda ser de relevancia, pero siempre manteniendo esta idea, ¿sí? De que uno no está revelando datos personales, sino simplemente diciendo que tuvo algún tipo de contacto con ciertos dispositivos y que si alguno de esos dispositivos apareciera dentro de la lista de los casos confirmados, eso podría significar un riesgo para el usuario. ¿Bien? Bueno, todo esto nos termina llevando, y con esto vamos cerrando un poquito la primera parte y quizás la más extensa de esta discusión, a que uno lo que termina haciendo el celular es construyendo una especie de árbol de contactos, ¿sí? En verdad, no es exactamente un árbol, son ciertas relaciones que empieza a establecer con contactos, donde estas relaciones pueden ser de manera directa, ¿sí? O de manera indirecta, pero sobre todo verlo en esta especie de árbol, o si quieren de especie de árbol o grafo, ustedes van a ver que claramente existe la posibilidad de que yo haya tenido contactos directos, ¿sí? Con alguien que tenía el virus, o contactos indirectos, ¿sí? Con alguien que tuvo el virus, pero también ese virus pudo haber pasado a través del caso de un asintomático. Por lo tanto,
yo voy conociendo esas relaciones de cada uno, digamos, de los dispositivos que encontré de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Y luego le voy a ir asociando a medida que vaya obteniendo información de los casos confirmados, ¿sí? Y voy marcando esta especie de estas relaciones para estimar mi nivel de riesgo de contagio. Y acá nos vamos a quedar con posibles niveles de riesgo, ¿sí? Sobre esto también hay mucho quizás para discutir, donde podemos suponer que existe un nivel bajo, ¿sí?, de riesgo, si por ejemplo yo tuviera este árbol, pero en ninguna parte hubiera, digamos, del árbol de contactos que yo tengo, no hay ningún caso, ¿sí?, que sea un caso con diagnóstico confirmado. Es decir, sería como este grafo, pero sin el virus presente. De alguna manera, yo lo único que conozco es cómo fue el entorno social, de alguna manera. Tengo una característica de cómo fueron mis contactos y los contactos de mis contactos, pero no existe ninguna coincidencia entre los casos confirmados y los contactos que yo he tenido de manera directa o indirecta, lo cual implicaría un riesgo bajo, porque, bueno, podría pasar que alguien tenía el virus y yo simplemente no tuve la información de que eso corresponde a un caso confirmado. Podría haber también un riesgo medio, que significa que el virus está presente en mi árbol de contactos, ¿sí? Pero si yo analizo la relación que hay entre ese caso confirmado y mi persona o mi dispositivo, no sería posible el contagio, ¿sí? ¿Por qué no sería posible? Porque, bueno, hay un periodo que es el infeccioso, hay un periodo donde uno contagia, un periodo donde no contagia, por lo tanto, los tiempos y las relaciones que existen acá podrían decirme, ¿sí?, que de alguna manera no tuve un riesgo. Un caso bien concreto sería que yo tuve contacto indirecto con una persona, pero esa persona se terminó contagiando después. Por lo tanto, por más que a mí me avisen que existe un caso confirmado que está de alguna manera en mi árbol, si la temporalidad dice que eso ocurrió después, yo no tendría el riesgo. Pero sí me está hablando de la presencia del virus. Y esto es lo que yo me refería cuando les comentaba que muchas veces uno tiene la información, no sé, en su ciudad o en su provincia de cuántos son los casos confirmados, pero no tiene una idea más, llamémosle, precisa sobre cuántos de esos casos están cerca. No. Es como tener su propia estadística, ¿sí?, para saber digamos, si en mi entorno el virus está presente y de alguna manera poder estimar si distancia el virus, ¿no? Cuanto más cerca esté, obviamente, probablemente más chances hace que en algún momento me contagie. Y por supuesto, el último riesgo sería un de alto, que es cuando el virus, ¿sí?, ya está presente y yo puedo establecer una relación de contagio. Bien, como para ir cerrando, me quedaban dos análisis más, que obviamente son muchos más cortos y se relacionan con el primero, que es este caso que yo les decía, el riesgo medio. El riesgo medio no es cosa cuando pensamos que en vez de lo que queremos hacer es un rastreo de contactos, ¿sí?, y yo saber, y me interesa saber si me contagié o no, me interesa tomar una acción más preventiva, es decir, yo conocer que el virus se encuentra en mi entorno y de esa manera, por ahí, cuidarme más yo, por ejemplo, tomar más, obviamente adoptar de una manera más estricta, ¿sí?, ciertas medidas, sean de higiénicas o de distanciamiento. Por lo tanto, conocer esa información de que el virus está presente en mi entorno social, más allá de que pueda comprobar que digamos, una vía de contagio, representa una estrategia más proactiva. Yo lo que voy a hacer a partir de eso, probablemente, es tratar de evitar situaciones de contagio. Es decir, yo voy a tratar de evitar, ¿sí?, si el virus me está acercando, de tener situaciones de contacto estrecho, ¿sí?, o tener la menor cantidad posible. Pero yo esa información la voy a poder utilizar para un cambio de comportamiento, ¿bien? Y de esa manera evitar ocasiones de contagio, ¿sí? Es como que yo voy a trabajar para que ese árbol de contagio, ¿sí?, o árbol, perdón, de contactos que se hubiera generado por ahí de una manera, si yo me hubiese comportado normalmente, sea más chico, ¿sí? Lo trato de recortar proactivamente para que no se generen tantos contactos y de esa manera tener una actitud mucho más preventiva. Una forma de verlo esto, incluso existen algunos proyectos en el mundo que están también con esta mirada, al menos uno en Estados Unidos,
que es tener como un radar, ¿sí? Un radar, ¿sí? Que está monitoreando dónde está el virus, ¿sí? En mi entorno. Y determinar si existen o no las vías de contagio y, como les comentaba recién, adoptar eventualmente las medidas. Pero esto es lo que consideramos un riesgo medio. Está cerca, pero todavía yo no tendría evidencia suficiente para suponer un contagio. Y finalmente, y ya vamos cerrando, algo que nos parece muy importante y quizás es una herramienta que por ahí muchas veces no hemos pensado, que es que nuestro teléfono nos ayude, ¿sí? A supervisar lo que es nuestro comportamiento, nuestro distanciamiento social e incluso también el de mi entorno. Yo suelo decir que esto es como el famoso tiempo de pantalla, ¿sí? Si uno quiere tener buenos hábitos digitales, también es bueno que mire si se pasa, no sé, una cantidad de horas frente al celular, no sé, en WhatsApp o en Instagram, lo que sea. Entonces, tener buenos hábitos y que nuestro celular nos ayude a tener buenos hábitos de distanciamiento social es otra opción que la podemos tener, nuestro teléfono nos puede ayudar, más allá de que no existe el riesgo, más allá de que el virus no esté o yo no lo esté detectando, ¿sí? A partir de la información de los casos confirmados. Pero sí me puede ayudar a ir monitoreando y saber si mi comportamiento es adecuado. Y acá hay ciertas cosas que por ahí es interesante, es, por ejemplo, preguntarme si yo, no sé, semanalmente siempre me veo más o menos con el mismo grupo, ¿sí? Con los mismos 10 de siempre, o si no, si la semana pasada me vi con 10 y esta semana me estoy viendo con 10 que son totalmente diferentes a los de la semana pasada, personas, o si me estoy viendo con 15 y la semana que viene, no sé, me veo con 20, puedo tener una idea de si mi comportamiento está cambiando en lo que respecta, digamos, lo que sería el distanciamiento social o los contactos que yo estoy relevando a través de mi teléfono. Y la idea de que esto me sirva, ¿sí? Diariamente para avisarme y decirme que, bueno, que tengo que hacer un cambio de actitud y tender al distanciamiento, por ejemplo. Y algo que es un ejemplo, y lo conozco, digamos, porque sé que ha ocurrido varias veces y tengo casos concretos, que es que muchas veces uno quizás mantiene una buena conducta, pero desconoce cómo es la conducta del resto, sobre todo de la gente con la que se puede llegar a reunir. Entonces, el teléfono, siguiendo el mismo esquema, yo siempre digo, bueno, yo podría ir a una reunión con 10 personas, ¿sí? Decir, bueno, yo sé que me vi con 10, pero si yo llego a esa reunión y el teléfono, a partir de que se pone a intercambiar mensajes con las 10 personas, me dice, ojo, que no sé, que este grupo de 10 personas en total se ha visto con, no sé, 500 personas, porque hay alguien acá que, no sé, que fue una fiesta clandestina. Bueno, toda esa información me podría alertar en ese momento, ¿sí? De que yo diga, miren, disculpen, pero para mí esto es una situación de riesgo. Así que yo, por más que sé que me estoy juntando ahora solo con 10 personas, sé que hay un riesgo a través de, digamos, de alguno de ustedes, ¿sí? Bueno, que es mayor. De poco sirve cuidarnos nosotros si con los que nos juntamos no se cuidan. Ese es un poco el mensaje. Bueno, espero haber estado en tiempo. Es un tema que da muchísimo para hablar. He tratado de hacer una especie de resumen de algunos de los conceptos, pero me parece que, bueno, voy a estar más que contento de poder continuar la discusión en la etapa de preguntas. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y, bueno, por todo lo que nos has traído acá. Durante la presentación hubo alguna preguntita en la parte escrita que paso a leerla, si querés. Agustín Alonso, bueno, hizo dos preguntas. Una que tiene que ver cómo determinan con el sensor de luz si están realmente bajo luz artificial o natural. ¿Hasta dónde nos serviría para determinar el perfil del espectro de una fuente de luz? Bueno, el tema del sensor de luz, lo que nosotros hemos hecho son algunas pruebas, ¿sí? Entre luz artificial y luz natural, y lo que hemos hecho simplemente es comparar, digamos, bueno, la cantidad de lux, en este caso, digamos, la densidad, digamos, que se observa. No nos hemos puesto tan finos, digamos, de tratar de determinar si la luz es artificial o no, simplemente, digamos, bueno, la medición que podemos obtener por el sensor de luz.
En general, en la mayoría de pruebas que hicimos, vimos que hay muchas veces órdenes de magnitud, ¿sí? de diferencia, por lo tanto es un buen primer discriminador. Después hay cuestiones de que, bueno, a la noche obviamente esto no funciona. También solemos decir que, bueno, a nosotros nos interesa muchas veces situaciones por ahí cuando la gente está durmiendo ya no sería un problema. Hay cuestiones también de entender si un día está nublado, pero lo vemos como un primer, si uno tuviera que elegir cuál es el primer buen discriminador, podría ser el sensor de luz, y lo que hemos un poco observado es esta fuerte diferencia en la cantidad de, digamos, de luz que se observa en uno, ¿sí? Yo no me acuerdo los valores, pero en general afuera uno puede estar, por ejemplo, en valores de 1000 y como mucho adentro muchas veces llega a valores de 100 y eso. Claro. Y una pregunta mía respecto de esto, porque uno muchas veces el celular va en el bolsillo, ¿no? O sea, digo, en ese caso es como que no se podría medir, ¿no? Claro, bueno, en ese caso, bueno, existe otro sensor que es el de proximidad, que no se confunda con el sensor de proximidad de distancia, sino que es simplemente un sensor que es el que cuando nos apoyamos el teléfono en nuestra oreja detecta y apaga la pantalla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en general la idea es que esto podría haber forma de reconocer si uno, por ejemplo, tiene el teléfono en una cartera o el teléfono tiene, y en esos casos no podría estimar, obviamente, o estaría invalidado, digamos así, el valor de... Lo que siempre uno supone acá es que, a ver, nosotros nos hemos concentrado mucho en pensar que el riesgo se da en situaciones sociales, ¿no? Como el gran tema de... Y en las situaciones sociales suponemos que siempre alguien en algún momento va a sacar el celular, ¿sí? O va a estar con el celular arriba de una mesa, o va a querer mandar un mensaje. Entonces, tratar de detectar en algún momento este valor. ¿No? No es tanto la idea de estar haciendo un seguimiento, sino ver si en algún momento hay evidencia de que esté en un lugar o en otro. Claro. Después, también Agustín Alonso dice, ¿cómo tiene en cuenta las cuestiones de confianza y libertades civiles? Bueno, no sé muy bien a qué se refiere, voy a tratar de intuirlo. A ver, en primer lugar, nosotros este proyecto es un proyecto que lo que quiere validar es un tipo de tecnología, ¿sí? No es que nosotros, por supuesto que hay temas de privacidad y cosas que hay que analizarlas. Sí, algunas cuestiones que hemos pensado, ¿sí? Yo por ahí las mencioné un poquito por arriba, es que la idea es que el teléfono, cada uno de nuestros teléfonos, ¿sí? en el esquema que nosotros estamos analizando, almacena localmente todo lo que aprende. Es decir, eso nunca, ¿sí? va a un ente centralizado. Es decir, de alguna manera, lo que hace el teléfono es simplemente recolectar información que va viendo, y sí hay una decisión del teléfono que es de eventualmente decidir de compartir información de cómo ha sido, ¿sí? los encuentros o los contactos con los que ha tenido. Por supuesto que si uno no comparte esa información, bueno, ahí se plantearía el tema que uno no podría detectar el tema de los casos asintomáticos. Pero sí, por ahí la idea es que cada uno almacena localmente, ¿sí? La información que va recolectando y bueno, por supuesto, acá nadie dice que esto es un uso a ver, por ahí yo no lo dije explícitamente, esto implica una decisión de uno del teléfono de usarlo y aceptar, digamos, de participar de este tipo de solución, ¿sí? Voluntariamente, no es algo que uno podría hacer sin la aceptación del usuario. Sí, algo que nos parece importante es que de poco serviría esto si el usuario no tiene una devolución o algo que lo considere valioso para él. A ver, lo voy a decir de una manera. De poco sirve que yo haga esto solo para entregar la información a un ministerio de salud o a un gobierno y decirle esto es lo que están haciendo las personas. No, acá el foco ha sido siempre pensar cómo podemos implementar una solución que sea útil para el usuario. Es decir, si yo me instalo, supongamos, en una aplicación de este tipo, le tengo que encontrar valor, me tiene que ayudar a cuidar, si no, no tiene sentido. Entonces, un poco ese es el esquema que hemos planteado, si no, por ahí Agustín, comentame un poquito más a qué te referís, pero por ahí son varios temas. Bueno, yo te puedo decir una pregunta respecto a este tema. Seguimos con la de Luis Remes. ¿Cómo obtendría el celular la información de que otro celular corresponde a un infectado?
Bueno, los celulares lo único que hacen es recolectar contactos, ¿sí? Cuando se encuentran con otro celular, lo único que pueden hacer ellos es saber que está el otro dispositivo y eventualmente el otro dispositivo les puede contar, yo estuve con estos 4 ID en estas condiciones, ¿sí? Es decir, ahí no se maneja, nunca se maneja información de los infectados. Es decir, que la comunicación que existe, llamémosle así más ad hoc entre los dispositivos, siempre la información que se maneja es la de que sirve a construir este árbol de contactos, que este árbol, el único valor que tiene, así como árbol, digamos, sin información sobre los casos infectados, es que me habla del comportamiento social mío y eventualmente de mi entorno social. No tiene más información que esa. Ahora, lo que nosotros suponemos acá, que es cómo funcionan por estas herramientas, es que el celular, vamos a suponer, todos los días, ¿sí? Cuando se publican los casos infectados, también aparece la lista, ¿sí? De aquellos que tienen, por ejemplo, utilizan esta herramienta, ¿sí? El celular puede obtener los IDs de los casos infectados. Entonces, a partir de ahí, yo es como que puedo ir y puedo pintar, de alguna manera, ¿sí? Cuáles son los casos que están infectados dentro de mi árbol, ¿sí? De contactos. Que mi árbol de contactos puede ser distinto del resto, ¿no? Porque depende de lo que yo estuve en grado de aprender. Entonces, la única forma de saber si si un dispositivo corresponde a un caso infectado es que alguien me lo diga, donde estamos suponiendo que tendría que ser, por ejemplo, no sé, un organismo de salud. Bueno, Agustín también escribió cuando estabas contestando antes, ¿este proyecto contempla una red centralizada o descentralizada en cuanto al tratamiento de informar un caso positivo? Un poco lo que venías hablando, ¿no? Claro, nosotros estamos suponiendo, es decir, no es algo que modelemos en el proyecto, suponemos que el celular puede acceder a través de alguna forma a una lista de casos positivos del día. A ver, no sé cuánto entrar en detalle. Por supuesto que no me voy a descargar una lista a nivel nacional. Como mucho lo que le interesará al celular es saber de una, no sé, de una ciudad, de una provincia o de una región más acotada, cuáles son los casos para ver si existe relación entre los casos infectados y mi árbol de contactos. Ese es un poco el... Entonces, podría ser un poco descentralizado en ese aspecto de que no es que yo voy a una base y obtengo todos los datos, sino que por ahí eso está distribuido geográficamente y lo que le interesa al celular es saber en su región quiénes son los casos positivos y eventualmente analizar cómo esos casos positivos se mapean a su árbol de contacto. Uh-huh. Bueno, no, yo quería hacer un comentario primero, pues, bueno, no sé, Jorge, sabés que nosotros también en nuestro grupo tratamos de tener un trabajo similar, digo similar en cuanto a usar celulares para detectar contactos, ¿no? Estamos trabajando en realidad con el Hospital de Clínicas, estamos haciendo algo interno, digamos, para el Hospital de Clínicas, pero pusimos bastante foco en el tema de la privacidad, ¿no? Cómo mantener la privacidad de esa información y no revelar nunca, digamos, quién es quién. Es un tema sumamente complejo, también respondiéndole a Agustín, ¿no? Es muy complicado cómo mantener la privacidad y te das cuenta que alguno que está contagiado pudo haber contagiado a otro, ¿no? Esa es la parte realmente compleja. Y bueno, nada, creo que es una parte clave también para la eventual adopción en masa de una aplicación así, ¿no? Creo que es un tema muy, muy delicado. Sí. Bueno, en realidad ya nos hemos pasado algunos minutos. Yo quería, bueno, primero, antes que nada, darle las gracias a Jorge por su charla, por aceptar esta invitación también, por haber participado en este ciclo de seminarios que organizamos de IEEE Comsoc Argentina. Quería comentarles que el próximo último viernes de mayo, si no me equivoco es el día 25, pero bueno, lo pueden chequear ustedes. Yo les voy a estar enviando un mail en 1 o 2 semanas probablemente para invitarlos, junto con la grabación de esta por si, no sé, quieren verla o pasársela a algún conocido. Vamos a tener
vamos a tener la exposición, digamos, del doctor Diego Gross, que es del Instituto Balseiro, que nos va a contar un poco sobre óptica no lineal, de las fibras ópticas a la óptica integrada. Ese es el título, digamos, del seminario, el próximo seminario. Así que bueno, agradezco también a los que han participado hoy y bueno, vamos a también poner a disposición el material, digamos, de Jorge. Me lo va a pasar y va a estar ahí, lo voy a escribir en el correo que les mande, pero ustedes pueden entrar acá y van a poder encontrar, digamos, el material. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, por su participación. Y bueno, los esperamos la próxima vez. Gracias, Bueno, Jorge. que sigan muy bien, cuídense, adiós. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.